contar un poquito de qué vamos a hablar hoy día. Nosotros estamos haciendo esto en live juntos con la Majo para tocar el tema de los desórdenes alimenticios. Principalmente hoy día vamos a volver a retomar algunos temas que hablamos en el live pasado, que si no lo han visto lo dejé en mi IGTV, en mi cuenta. Y ahí llegó la Majo. Y hoy día vamos a hablar de lo difícil que es admitir tener un desorden alimenticio. Hola, Hola Fer, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy, que como saben yo me vengo a transmitir donde el vecino por el wifi y este gato, no sabéis todo lo que me está molestando, mira. No, como siempre, ya es cábala dentro de nuestro programa. Sí, es Le como, estaba contando a mi Majo mientras llegaba y de qué íbamos a hablar hoy día, po, y que íbamos a volver a tocar el tema de los desórdenes alimenticios. Yo es que vamos a hablar de lo difícil que es admitir tener un desorden alimenticio. Entonces, yo me llamo Fernanda Castillo y ella es la Majo, su nutri favorita. ¿Lo dije bien? sí. Sí, ahí la Majo va a partir como definiendo algunos conceptos. Porque durante este tiempo me di cuenta que muchas personas también tienen la duda sobre qué es un desorden alimenticio. Entonces ahí la Majo junto al gato, Javier, Te junto amo. al gato, va a, a contarle un poco sobre qué es un desorden alimenticio. Ay, sí. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí, por esperarme, que tuve estos problemitas técnicos, gatunos. Y bueno, con la Fer estuvimos hablando acerca de nuestras experiencias en desórdenes de alimentación. Y la verdad es que es súper difícil porque yo, o sea, por lo menos en mi experiencia, y aquí la idea es que nosotras también vayamos compartiendo, es como, igual da como da harta Mm, vergüenza y como que uno igual de repente cree como que tenéis que estar quizás demasiado mal como para decir como, ya, sí, en verdad tengo un problema. De repente los síntomas son demasiado sutiles. Como que conversábamos, no sé, pues como la típica cuestión, no, pero es que no estoy en verdad tan flaca. Ay, gato, no estoy tan flaca para tener un desorden. O normal comer poco, así como, o no comer, ¿cachai? No, mm, pasé hambre, como uno igual no, tiende a normalizar un montón todas estas conductas. Entonces, yo buscando como una definición más práctica de lo que es un desorden de alimentación, llegué como a una definición, digamos, personal, más de mi experiencia como profesional, ay, como profesional, como también como mi propia experiencia con la alimentación. Y para mí, por lo menos, un desorden de alimentación es como cuando tú te alimentas ignorando las necesidades de tu cuerpo, ya sea eh, restringiendo tu alimentación o llegando a comer más de lo que tu cuerpo necesita, como en el comer emocional. Entonces mm, ahí hay como una amplia gama de conducta. Es como un desorden de alimentación es cuando al final como que la alimentación, la forma en que tú comes, es como una jaula en donde te sentías atrapado, es como la conducta, puse el patrón desadaptativo. Entonces, por ejemplo, es cuando yo resuelvo mis problemas emocionalmente comiendo o cuando los resuelvo no comiendo. En el fondo, mm. así como bien a grandes rasgos. Sí, po. Y sí, lo que también hablábamos el otro día, esto que tocaste tú, como el tema de que igual como que da vergüenza. A mí lo que me pasaba, que más que me diera vergüenza, es que como que como que en ese momento uno no está consciente de que tú en ese momento, yo estoy ahora viendo un desorden alimenticio, o como no es como, es difícil identificar como qué cosas estáis haciendo mal, porque lo que yo te contaba el otro día es que ponte tú, yo solamente estaba entrando dentro de este típico como estilo de vida sano, que al final cayó entre una obsesión y no estaba escuchando para nada mi cuerpo, o sea, fue una desconexión total sobre como lo que en verdad yo necesitaba, porque pasaba hambre. Entonces, también lo importante que es como conocerse y lo que en verdad necesita tu cuerpo, como esta como intuición sobre como tengo hambre, comer. ¿Te Sí, lo acordáis que que lo pasa es habíamos... que Sí. ahí como lo que pasa mucho es que en el fondo como igual siempre es como ir a reconocer la emoción.
Porque si tú te das cuenta y lo que hablábamos es que al final el tema de la alimentación es como algo simbólico en cómo uno se siente con uno mismo. Entonces al final uno cree que es la comida, pero en realidad son las propias inseguridades que uno tiene. Entonces, por ejemplo, no sé, pues a ti te pasaba, tú pasaste por un perfil más como ortorexia, anorexia, que era como más de comer muy, como de ser muy perfecta, ¿cachai? Como muy Mm, rígida. Y ahí empezaste cada vez a que creciera más y más el miedo hasta que dijiste no podí comer nada, pues, porque en el fondo como que todos los alimentos empezaron a ser cada vez más malos. Era esa como, calificación como de esto es bueno, esto es malo, esto es sano, esto es no sano. sí, yo creo Como, que uno parte ahí siempre típico por el pan, así como cuando ya empezáis a creer que el pan es malo. Yo creo que de ahí es como toda una bola de nieve, porque después como, ¡ay, las galletas! No, pero quizás el queque. No sé, la ¿cachai? comida no es el problema. Claro, y uno empieza en una paranoia de Sí. inseguridad, así No, totalmente, totalmente. como, no, y la mermelada, no. Y después cada comida que se te presenta en el camino va cayendo dentro de lo malo, ¿cachai? O sea, después te veí, oye, azúcar, no, todo tiene azúcar, no. Y ya al final terminaba comiendo huevo. Aire, claro, o huevo. Sí, no, y igual termina, igual tengo que reconocer que a veces cuando entro en el miedo, entro en la obsesión por las proteínas. Eso como que igual es como que no sé por qué, bien todavía no lo he decodificado, biodecodificado, pero como que uno en estos desórdenes como que las proteínas como que se convierten en el único alimento seguro. Mm, Es como, por eso termináis comiendo puro huevo. Y eso sí. igual es de súper difícil digestión, entonces como pasáis mucho por estar muy hinchados. Como, y ahí, claro, y ahí cada vez es más la desconexión que hay más con tu cuerpo, porque en el fondo es como te hincháis, uno, porque estáis comiendo alimentos de difícil digestión, y dos, porque estáis estresados. Entonces, igual el estrés lo que hace es como a nivel biológico, por todo esto que se habla de la hormona del cortisol, hace que tu sistema digestivo se pare, porque en el fondo el cuerpo cree que tú vayas a salir corriendo del león. ¿Cachai? Mm, Así como en una respuesta adaptativa al estrés. Pero ¿cómo le explicáis al cuerpo que en realidad solo está ahí con pánico porque se te presentó una marraqueta? Es un poco mm, irracional, pobre cuerpo, ¿cachai? sí, Y no, eso sí, hace que, totalmente. sí, pues y eso hace que al final también uno se hinche mucho pasa mucho en los desórdenes alimentarios, que es como, ay, ya no, después ya no podéis comer nada y creéis que es la comida, entonces después empezáis a echarle miedo a más cosas y al final termináis comiendo o huevo o casi nada, o lechuga, no sé, como... Pero al al- final no es como que lo que a la conclusión que yo llegué que no, no es la comida, es lo que estamos hablando que son las emociones al final, el miedo, la angustia, el miedo porque si como esto voy a engordar, cómo me voy a ver, mi cuerpo, entonces es como este dilema como tengo hambre, quiero comer, ¿qué como? Porque eso es malo, me va a hacer mal, me va a hacer engordar, todo esto entre comillas. Entonces es como estáis dentro de esta jaula de sentimientos que al final no sabéis qué hacer. Entonces llega un momento que estáis tan como atrapada y decís como, en verdad, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Ahí fue cuando a mí me cayó la teja, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo con todas estas cosas? ¿Por qué le tengo miedo a la comida? Lo que la experiencia que yo te conté el otro día, que fue el cumpleaños de mi abuelo, y lo tengo marcadísimo eso, porque fue en un restaurante italiano, y yo no me acuerdo del cumpleaños de mi abuelo, me acuerdo del plato de tallarines que no me podía comer. Entonces al final uno reflexionando es como, ¿qué está pasando? Entonces ahí es cuando uno dice algo raro, no, algo no está bien. Entonces ahí fue como cuando yo me di Sí. cuenta que no, uno no puede seguir ahí. ¿Por, por qué llegué a ese punto de temerle tanto? Y claro, y ahí uno es cuando está en este punto de inflexión que lo hablamos también por ahí, que Mm, es como ya, ¿en qué momento uno asume que uno tiene como una mala relación con la comida o un desorden de alimentación? Porque en el fondo una mala relación con la comida es un eufemismo, es como una forma un poquito más decorosa de decir que en el fondo uno tiene un desorden de alimentación y el desorden de alimentación es lo mismo que un trastorno alimentario, solo que el trastorno se clasifica como trastorno ya cuando en el fondo no podía ser tu vida. En el mm. fondo, por ejemplo, eso mismo que a ti te pasó con la experiencia del cumpleaños de tu abuelo, podría haber llegado a clasificar ya en ese momento, quizás estaba ahí pasando como en el pic trastorno, ¿cachai? Sí, po. Porque ya no podéis disfrutar de actividades de la vida diaria que son naturales, como el compartir con la familia, comer, que es un acto de compartir. Entonces ahí también uno, pucha, es difícil porque
también la ciencia nos ha dado muchas luces acerca de la nutrición, la alimentación, la medicina, pero también nos ha perdido un montón. Entonces, ahí yo diría como, ¿cuál es la diferencia en emocional, en alimentarse desde el control, que vendría siendo como el precursor de un desorden alimentario, o de una manera saludable? Y yo siento que la diferencia está entre controlar y dirigir. Que controlar es cuando uno administra, orienta o conduce, pero bajo el dominio del miedo, del temor. Mm. Y en el fondo, dirigir nuestra alimentación es lo mismo que controlar, pero sin el temor. Entonces, en realidad uno se da cuenta al final que el tema de alimentarse saludablemente tiene mucho más que ver con la emoción que con lo que estoy comiendo, porque cómo me enfrento a la comida. Porque si yo me enfrento a un plato de tallarines tranquila, segura, y que en el fondo yo sé que eso no me va a enfermar, porque nadie se enferma por una sola comida. O sea, por eso te decía, ahí caemos un poco en la exageración, porque en el fondo uno cuando se enferma de verdad, enfermedades metabólicas o de obesidad, es por una conducta que es repetitiva en el largo plazo y por muchos años. Que también eso sería la obesidad o el binge eating disorder, que también lo conversamos, que es como el trastorno por atracón. Obviamente eso te puede llevar a una obesidad y te puede llevar a una diabetes y te puede llevar a otras enfermedades metabólicas, pero eso no va a ocurrir por una comida. Entonces ahí es cuando a nosotros nos falta, es una falta como de criterio, de criterio de uno mismo. Es Entonces, como que no se desvincula el cuerpo. Es como... claro, lo que pasa, igual ahí desde una perspectiva espiritual lo que ocurre es que entre más miedo tú tengas, más capas de ego vas juntando. En el fondo, más capas de miedo, más capas de ego. Entonces, es como un círculo vicioso, es una bola de nieve. Entonces, yo entre más le temo a la comida y entre más alimentos le temo, entonces más me voy desconectando de mi cuerpo y voy generando más dudas acerca de mi cuerpo, ¿cachai? Entonces digo, ay, ¿cómo se sentía estar saciado? Como que, no sé cuando estoy saciado solamente cuando ya estoy demasiado lleno, y sé cuando tengo hambre, cuando tengo demasiada hambre. O sea, es como, uno se pone muy extremista. Igual eso, sí. igual es como el escuchar al cuerpo, como esta desvinculación, volver al cuerpo y según yo también escuchar las señales que te da, porque al final el cuerpo cuando tiene hambre, lo que te decía, como cuando yo tengo hambre, me suena la guata, como es porque necesito comida, voy a comer. Y paro cuando estoy llena, pero cuando uno está dentro de esto, es como, escucho, cuando yo estaba dentro de mi desorden, escuchaba, ya tenía hambre, me sonaba la guata, pero como que lo ignoraba, ¿cachai? Como no. Miedo, No, pues entraba el miedo no, y sí, salía po, corriendo. Y salía exactamente, corriendo del plato de exactamente, comida. sí, Sí, ahí puse que en el fondo como hablábamos de los tipos de hambre, que también se habla mucho como sí, del hambre emocional y el hambre real o fisiológico, y para mí en realidad existe solo un tipo de hambre, que es el hambre real, y todo lo demás es hambre falsa, que podría ser hambre emocional. En el fondo, y el hambre real vendría siendo como sentir el cuerpo, ¿cachai? El vacío en el estómago por una parte, y también sentir, ponte tú a veces cuando, no sé, pues tenemos hambre, sentimos el vacío en el estómago, pasó un tiempito y como que se pasa esa hambre, pero viene como el bajón energético, sí, de que es energía, como la falta de energía. Cualquiera de esas dos manifestaciones, digamos, vendrían siendo el hambre real. Y el hambre falsa es cualquier cosa que no obedece a eso. En el fondo la ansiedad es el hambre falsa, porque también es como no siento hambre, pero tengo ganas de comer. Pero ahí también hay que ser muy honesto con uno, porque también por eso uno se empieza mucho a confundir un montón, y en una primera etapa igual siempre es recomendable seguir una pauta de alimentación más o menos estructurada para darle al cuerpo lo que se siente el hambre y la saciedad, porque cuando uno se restringe demasiado, como que después el atracón igual como que se confunde un poco con el hambre emocional, como que se juntan, ¿cachai? Entonces yo no sé si tú tuviste muchas experiencias con atracones, porque eso como que a veces ocurre, a veces parten como atracones emocionales, pero otras veces también después de mucho, cuando uno lleva mucho tiempo restringiéndose, haciendo dieta restrictiva, se empiezan a experimentar. Entonces, quizás tú no viviste tanto tiempo de restricción hasta no. que dijiste como,
ya Sí, sabéis que tengo un problema, porque también hemos conversado que hay gente que vive en este patrón de conducta años, 10 años, 15 sí. años, 20 años. Yo personalmente mira, no es que, como que no alcancé a llegar al atracón, eso creo yo, como no estuve tanto tiempo, o sea, fue harto, o sea, fueron como 2, 3 años y no sé, como así que estuve dentro del desorden en sí. Pero siento que si yo hubiese como seguido dentro de estas conductas, probablemente me hubiese venido el atracón porque al final son tantas, el cuerpo te lo pide. O sea, es como que de uno empieza como ya lo necesito y está ahí tanto tiempo restringiéndote, tantos años restringiéndote que al final, por eso es como un sub y baja. Lo mismo que yo, o sea, que yo he escuchado también con las dietas, que uno se restringe tanto tiempo y ahí viene el efecto rebote. Pero a mí personalmente con el tema del desorden, yo me di cuenta antes que algo estaba mal. Como analizando la situación, no iba a casa de amigas, como que dejé de sociabilizar, no iba a cumpleaños, me iba antes que cantaran cumpleaños feliz, ¿cachai? Entonces son como cosas que al final me daba cuenta, obvio. Yo miraba alrededor y decía, ¿por qué todos lo hacen y yo no? ¿Por qué Claro, yo tengo porque que llevar tengo que ser comida? flaca a toda costa. ¿Por qué tengo que llevar yo comida al colegio? Y me sentía como un bicho raro llevando yo mi comida al colegio porque no me podía comer la comida del casino o no comía nada. Entonces mi mamá prefería mandarme la comida para asegurarse que yo comiera algo. Entonces Claro. al final yo me di cuenta antes y por eso igual fue bueno porque no alcancé a salir antes de todo el proceso. Pero si uno ya lleva años, lo que estamos hablando que hay casos que están hasta los 30, 40 que siguen con esta restricción desde la adolescencia, probablemente van a tener algún atracón entre medio. Sí, o sea, por eso después empiezan a experimentar mucho los atracones de tanta restricción. Y es porque en el fondo igual lo hemos hablado como desde un punto de vista espiritual que tiene que ver que finalmente la restricción y el atracón son dos extremos de una misma cosa. Entonces uno igual Mm. tiene que empezar como a sembrar la emoción del camino del medio, de encontrar un punto medio. Y también, y ahí están todas las cosas que uno se boicotea, pero como las creencias, ¿cachai? Cuando tú querís bajar de peso rápido o a cualquier precio, el fin justifica los medios, todas esas mentiras son súper boicoteadoras, pues son lo peor, al final te hacen más daño. Y nosotras decíamos también como, pucha, ¿en qué punto uno dice como ya no quiero más vivir esta cuestión, el día de la marmota, por cansancio y por repetición? Por Sí. cansancio y por repetición, porque en el fondo ya estáis tan cansada de, pucha, ¿por qué todos en el cumpleaños están felices y comen torta? Y una así como, no, porque Mm. en verdad tengo miedo. Y también da mucha vergüenza decir algo como, tengo miedo, no sé, de comer, tengo miedo de engordar, ¿cachai? O como admitirlo, onda, yo nunca, como, hasta mucho después, yo fue como, yo en verdad necesitaba ayuda, como que tuve un desorden, como, en el momento uno no es como, mira, tengo un desorden, lo admito hoy y listo, no es tan fácil, porque también está el tema de la vergüenza, depende mucho, ponte tú, como que con mi mamá era pelea y era negación, porque ella me decía como, no estáis bien, y yo como, pero si estoy teniendo una vida sana, o sea, obviamente estoy bien, como que tú también deberías, no sé, tener una vida sana, era como, así Tengo una chora, vida sana, choriza. no como pan, no sabes que el pan te puede matar. No, así literal. Entonces al final admitir es la vergüenza que cuesta salir de Admi esta negación. Sí, o sea, como reconocer las emociones y que no hay nada de malo en tener miedo, ¿cachai? Miedo. Decir como, ¿sabéis que tengo miedo de no ser aceptada? Tengo miedo de comer porque no quiero engordar y porque en el fondo la creencia que está debajo de eso es como soy inadecuado, Sí, ¿cachai? Tengo un cuerpo que es inadecuado, entonces esa es la creencia que hay que ir a trabajar y que hay que ir a liberar, pero lo primero que hay que hacer es como aceptarla en el fondo mm, y ir reconociendo las acciones que uno va teniendo y esto no se trata como que de un día para otro uno se levanta y dice como, oh, ya no tengo más sí, miedo a comer, no sé qué. no, sí, No, no sucede así, es un proceso y quizás es un proceso que después, por ejemplo, a mí me pasa que yo todavía me veo sintiendo miedo de repente por comer, ¿cachai? Algunas cosas, pero sí. ya es como que lo veo y digo como, ay, de nuevo esta misma cuestión, Pura lecera. ¿cachai? Pura No, lecera. a mí Y también me ahí, pasa. Por eso yo a sí, veces digo que no es que yo ahora ya estoy perfecto, no. A veces obviamente el mío entra. Como a mí me pasó al principio de la cuarentena. Entrenaba mucho antes. Entonces cuando se me cerró el gimnasio fue como un colapso mental y después me di cuenta como miedo, qué va a pasar cuando salga, qué va a pasar, la gente me va a sentir incómoda con mi cuerpo y al final como doy gracias que pasó eso porque me di cuenta que como que he crecido tanto durante este proceso porque me sacaron de mi zona de confort. Entonces me di cuenta de tantas cosas como de desligarme de ese miedo
y al final uno va aprendiendo y es todo un proceso que puede durar harto tiempo. Sí, y además que igual el gimnasio siempre va a estar ahí para cuando volvamos, como que Mm, igual desde una perspectiva espiritual, que esto también va enfocado más hacia allá, el COVID igual viene mucho como a meditar, po, a que en el fondo encerrarnos en la casa todos castigados, entre comillas, como a reconocernos a nosotros mismos y a conocernos, por eso digo, a reconocernos, ¿cachai? Entonces mm, decir como qué es mío y qué fue lo que la sociedad me implantó. Entonces, yo creo que todos vivimos ese proceso de decir como, de no relacionarse de las cosas con apego, porque en el fondo, te decía, la conducta saludable y la conducta de un desorden puede ser incluso la misma en la mm. práctica. O sea, yo puedo estar comiendo las mismas comidas, las mismas calorías, entrenar la misma cantidad de tiempo, pero lo que hace la diferencia es la emoción con la que yo estoy haciendo las cosas, la intención. Sí, Intención, lo el que por qué. decía. Sí, pues lo que decía, ¿lo estoy haciendo desde el miedo, como controlando, o lo estoy haciendo desde el amor y que sería dirigir mi cuerpo hacia eso? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos explicar, porque yo decía, como esto de la espiritualidad es como un conocimiento que se practica y que en el fondo uno como que va teniendo la experiencia y te vaya a dar cuenta así como, oye, sí, igual estoy comiendo pan, pero ya limpié la emoción del miedo y estoy más flaca, ¿cachai? Porque ya no tengo Sí, miedo. eso mismo que tú me decías, que llegó un momento que tú te desligaste de eso y de hecho te comías como un chocolate y te Chocolate. sentías así mejor porque... Sí, a mí me pasa cuando me junto con mis amigas flacas, ponte tú, me pongo súper flaca. Como que ¿Cómo se funciona pega. eso? Se pega. Por la Mm, emoción, porque, por ejemplo, una de mis mejores amigas, que es la Sabina, que decimos todas estas cuestiones de las puras leceras y todo, la Sabina es súper flaca, po. De hecho, es sí, la elite vi. model. Sí. Y la Mm. cosa es que la Sabina come súper normal y como que come chocolates, papas fritas, Doritos. ¿Cachai? Como comemos de todo y cuando yo estoy con ellas, suelto mucho el miedo a comer. Y ahí yo digo, guau, es verdad todo esto. Pero obviamente que también comemos verduras, frutas, proteínas todos los días, pero también nos permitimos, no sé, ver una película y comer unas papitas y tomarnos una cerveza, ¿cachai? Pero Sí. disfrutarlo desde la intención. Y es como que al otro día me levanto y digo como estoy igual o estoy más flaca y es como... No, eh, me- Claro, me doy cuenta que fue mi emoción, porque, y si lo vemos desde un punto de vista científico, tiene sentido, porque en el tema del balance calórico, al final lo que te engorda es comer más calorías en el tiempo sostenido. Entonces, cuando uno está mucho en la restricción y en el control, no sé, vos te saliste la típica cuestión, el cheat meal, ¿cachai? Y el cheat meal te diste la gran panza y después de decir, ya filo, si ya me salí, y después como que el cheat meal se convierte en el cheat day. ¿Cachai? Entonces fue la mentira que siempre te boicoteó en el fondo. En vez de Mm. haber enfrentado la cuestión como no, esto es una comida normal, no hay comida, no existen las comidas trampa ni las comidas buenas, existe la comida que es comida que tú comes cuando tienes hambre o cuando quieres compartir, y cuando estoy desde esa emoción soy capaz de autorregular mi conducta alimentaria de manera natural. Ahora, para eso hay que limpiar, insisto, la emoción del miedo y ser muy honesto con uno y decir como, en realidad decido liberarme del miedo en cada momento y irlo practicando y después, yo siempre le digo a mis pacientes, no me crean nada de lo que yo les digo, pero compruébenlo, onda, experimentalo y dime cómo te va. Y desde ese lugar uno se va dando cuenta y ahí es como uno va encontrando el camino del medio, po, que sería el camino del corazón. Lo que también quería tocar el tema de cómo desligarse de estos hábitos. Eh, sí, para desligarse de estos hábitos es justamente hacer lo que hablábamos, el punto de inflexión, de dejar atrás como esta forma de ver la vida, porque en el fondo es lo mismo, pero yo lo veo desde una perspectiva diferente. Y atreverme como a hacer las cosas de una manera distinta, limpiando las emociones, es autoobservándome. Y eso es la meditación. Entonces, igual en un principio se recomiendan harto como las meditaciones guiadas y escribir, porque lo primero que uno tiene que hacer es manifestar el deseo de alimentarse de otra manera. Y manifestar el deseo cuando uno escribe, así como en cómo desear correctamente, cuando uno escribe sus deseos, eso le da mucha potencia al deseo para que se cumpla. Entonces, uno tiene que escribir, deseo alimentarme
de una forma en que le dé satisfacción a mi cuerpo, en libertad y amor, por ejemplo. Entonces, primero manifiesto el deseo y después, ¿cuáles son las acciones que tengo que hacer? ¿Cachai? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo que tener? Y en general es liberarme del miedo. Ya, liberarme del miedo. ¿A qué le tengo miedo? Entonces, y me pongo a escribir. Todas las cosas que en verdad pienso, siendo honesta con uno, ¿sabéis que en realidad me da terror comerme un pan con manjar? ¿Sabéis que en realidad me da terror comerme los ñoquis con crema? ¿Cachai? Me da terror como hacer algo que es indebido. Y todas esas creencias uno las va trabajando a poquito. Y las va trabajando como a través de la experiencia. Porque en el fondo, igual lo que decía, pues el camino del control igual funciona. O sea, igual ponte tú, si uno hace una dieta restrictiva, sí o sí bajáis de peso. Pero el problema es que nunca puede durar demasiado tiempo. Porque todo lo que consigues por ego, por miedo, está destinado a perecer. Lo que Porque en rápido realidad, llega, rápido se va. sí, y es una ley del universo, no es algo a lo que nosotros podamos escapar. Entonces, desde ese sitio, es como pensar mejor las cosas y pensar en el largo plazo. Yo siempre digo como, generalmente es observar la reacción, ¿cachai? Ponte tú, no sé, si mi reacción es como, ya, estoy en una comida con mi amigo, veo las papas fritas, siento el miedo. ¿Cachai? Y digo, ya, yo sé que mi reacción es el miedo y que mi reacción en este caso es no comer. Entonces, ¿ahí qué hago? Medito, como, respiro, porque por la nariz entra el espíritu. Mm. Entonces, respiro y ahí medito. ¿Qué significa meditar? Me edito. Entonces, me edito, literal. Esto es una amenaza inexistente que está creando mi mente. ¿Cachai? Y después de eso, ya, voy a comer, pero voy a disfrutar este momento. Voy a limpiar el miedo. ¿Ya? Hago la acción, me permito disfrutar, me relajo, lo suelto, lo entrego, lo entrego. Yo ya no sé cómo se resuelven las cosas y después me despierto al otro día y digo como, bueno, ¿cómo me sentí? Probablemente si limpié bien el miedo, no voy a haber comido tanto, voy a haber disfrutado Y no, y no también te, lo que viene, la culpa después. Cómo uno controla eso de la misma manera al final, de la misma desligándose del manera. miedo. Sí, eso, porque en el fondo la culpa es otra variación del miedo, po. Es cuando te dicen, no, fuiste inadaptado porque te comiste esas papas fritas. Y otras veces que yo también, otra cosa que recomiendo es ponerse choro con el ego. Si el ego te dice como, no, eres inadaptado o desadaptado porque te comiste esas papitas, yo le digo al ego, bueno, ¿y qué me importa ser adaptada? Siempre fui rara, ¿qué me importa? No me interesa, no me interesa ser del montón de la gente que no come papas Mm. fritas. Yo soy del partido de las papas fritas, ¿cachai? Te ponís choro y ya, ¿y qué tanto? ¿Y qué tanto? Y ahí es cuando uno conecta con la divinidad, porque la divinidad son todas las posibilidades, y todas las posibilidades también son las papas fritas. Al final también, según yo, onda, eso que volvimos como lo que dijimos al principio, es conectarse con el cuerpo y en verdad escuchar lo que uno necesita. Porque si uno ignora mucho tiempo lo que en verdad el cuerpo quiere y necesita y desea en ese momento, a mí me pasaba algo que yo sentía que estaba en una jaula de angustia, de miedo, de... Ya llegaba un punto que era desesperación, como... Por eso fue al final el clic que fue como ya no quiero más esto. También por lo que te conté, que biológicamente a mí se me había cortado la regla, entonces yo quería recuperar mi regla, porque mi cuerpo no estaba funcionando de la manera que debía. O sea, ya me estaba dando más señales, estaba más que claro y ayuda, ¿cachai? Claro, era En- evidente, ya no, o sí. sea, igual hay gente que decide seguir haciéndose la loca, pero en el caso tuyo, tú dijiste como ya no me puedo hacer más la Larry con esta cuestión. Sí, pues, por eso fue, ahí fue cuando yo como, no sé si es admitir en ese momento, pero más que fue como reconocer que necesitaba salir de ese miedo porque quería al final ser feliz, po. O sea, quería disfrutar de las comidas como todos lo hacían. Primero, es difícil eso, o sea, es difícil admitir y después hay que, lo que te pregunté en antes, ¿cómo se puede despegar de esos hábitos? Primero tenés que admitir que tenías esos hábitos, si no, ¿cómo te vas a despegar? ¿O no? Sí, exactamente. Pero a mí me pasó lo mismo, fue mi anhelo de libertad y de ser feliz, como que yo dije, ya sabéis que estoy aburrida, las dietas son una porquería. Estoy, Mm, estoy aburrida de vivir el día de la marmota todos los días, como que igual a veces también quiero darme el lujo de almorzar más tarde
o de comer otro tipo de cosas, quiero darme el lujo de comer ñoquis, ¿cachai? Y que, claro, en ese momento, la primera vez que yo lo pensé, era un lujo para mí comerme una lasaña, ¿cachai? Y después como decirme, oye, esto es normal, si la gente ha comido lasaña toda la vida, la gente ha comido pan desde antes de Jesús, ¿cachai? Entonces como... Al final son puras leceras las que uno se dice, que el pan engorda, que la lasaña engorda, que la masa engorda, que al final son pura mierda que te meten en la cabeza y que te termina como envenenando el miedo, encuentro yo. Que... Sí, te llenan de miedo. Ahora, igual hay que ponerle un poquito de perspectiva al asunto y hay que decir que obviamente que hay gente que engorda comiendo pan, existe. Existe ese tipo de Pero personas. eso pasa como por el hecho de que se pasan de las calorías nomás, po, Exacto, más que por el alimento en sí mismo. en sí mismo. Y también es porque habitualmente comen desde el miedo, porque ya si nos vamos en la parte como más biológica, fisiológica, el comer los carbohidratos simples relaja. Entonces cuando tú te das como un atracón de exceso de carbohidratos simples es porque estás muy estresado mentalmente. Entonces tu cuerpo, igual tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, oye, bájale la neura. ¿Cachai? Pero en el fondo, como uno no se entiende, no se resuelve a sí mismo, reacciona. Y la reacción es comerme, no sé, 3 marraquetas, que es como un exceso para casi cualquier persona, ¿cachai? Entonces, ahí en el fondo como poner un poco de perspectiva al asunto. No es el alimento, entonces yo siento que no es como juzgar nada a priori, sino que es como ir sintiendo qué es lo que quiero comer, ¿cachai? Y eso también a mí me ha sorprendido un montón del proceso como descubrir que hay veces que obviamente que hay días que tengo más ganas de comer más guisos de verdura, hay otros días que tengo ganas de comer cosas más contundentes como pasta, experimentarse. Y ahí uno se va sorprendiendo porque dice como, o sea, yo me he sentido súper libre en mi alimentación. Y por eso te decía algo que a mí también me ha ayudado mucho, que tengo que reconocerlo, es juntarme con mi amiga la Sabina, que es súper flaca y que come de todo y que hace unas sopas polacas increíbles. Entonces, entonces igual yo también recomiendo como a la gente o a las personas que de repente se junten con gente que no tiene problemas con la comida, que no tiene miedos en torno a la comida. Porque también yo me acuerdo una vez fui a Brasil, hace como 3 años atrás, 3 o 4 años, no me acuerdo bien. Me fui a bailar flamenco con una amiga, con la Javi Moya. Creo que hablé de ella en el otro live, no estoy segura. Pero la cosa es que la Javi también es otra amiga mía que es bailarina y que también es flaquísima, pesa como 43 kilos. Tampoco es muy alta, como 1,55, algo así, pero es muy bailarina. Entonces, tiene un cuerpo muy saludable de acuerdo a su contextura y tal. Y la Javi no tiene problemas con la comida nunca. Ella es de Curicó, de Sarmiento, es como bien guasa. Entonces, ella no le falta el pan en el almuerzo. O sea, ella es como, y disfruta de comer de una manera, es como, ay, que están ricos estos porotos, así, ay, échale más pebre, no sé qué, ay, el pancito, no, porque hay que remojarlo, así, ¿cachai? Como que disfruta demasiado, demasiado comer. Y la Javi siempre dice, no, es que yo como mucho, lo típico que dicen como los flacos, pues, ¿cachai? No, es que yo como mucho y no engordo. Y yo observándola, que me fui con ella de vacaciones y que mi mejor amiga mucho tiempo, que bailábamos juntas flamenco y comíamos juntas, desayunábamos juntas, muchas cosas, yo en un momento le dije a la Javi como, amiga, tú no comís tanto en verdad. Lo que pasa es que tú comías harta comida. Entonces la comida natural tiene un montón de volumen porque ella no era buena para comer lecerita ni comer entre medio. ¿Cachai? Comía sus comidas, desayuno, almuerzo y cena, le gustaba comer comida y comía bien. Y si de repente, ponte tú, nos estábamos en un cumpleaños y venía una torta y ella ya se había llenado, no tenía ni un asco en decir como, no, sabéis que no quiero. Aunque fuera su torta favorita, ¿cachai? ¿O no? Como que ella siempre sabía que siempre iba a comer rico, como que tenía esa certeza. ¿Cachai? Y esa certeza le permitía disfrutar mucho de la comida. No Entonces, le tenía miedo. todo lo contrario, muy agradecida. Entonces ella, imagínense, se nació con la tortilla bajo el brazo, Sí, a po. puro pan y flaquísima. Entonces ahí yo también experimenté mucho esto, lo que te decía, como de hecho cuando me fui a Brasil me puse re flaca, siempre que voy a Brasil me pongo flaca. Flaca entre comillas, porque yo siento que es como esto de que libero los miedos, ¿cachai? El ambiente. Eso era cuando era como más inconsciente, entonces ahora que lo veo en el tiempo, ahora lo que hago es replicar eso, como vivir sin miedo a la comida, ir liberando el miedo. Eso. Oye, lo otro también que te quería preguntar, que igual hemos estado hablando harto como del miedo a la comida, pero también como de no comer, de evitar ciertos tipos de comidas como el atracón y todo eso. ¿Qué pasa como, porque también es considerado un desorden alimenticio como hacia el otro lado, como hacia el tema de ponte tú, el sobrepeso y todo eso?
qué uno puede hacer si está como, no sé, es que yo no lo experimento, no puedo hablar de la experiencia propia porque yo no estuve en esa situación, Claro. pero también hay desórdenes hacia como, no sé cómo explicarlo, hacia el otro lado. Como Claro, también es como miedo hacia la comida. no, ahí no es miedo a la comida, es miedo en general a la vida, porque cuando uno come mucho es porque inconscientemente buscáis protegerte, Mm, finalmente. Ponte tú, ya, hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma que te impiden ser tú mismo, que eso yo se lo he recomendado a varios pacientes y una vez hice un live acerca de ese libro hace mucho tiempo, hace como 2 años. Entonces ahí habla de las heridas del alma que se expresan en el cuerpo físico. Entonces la herida del sobrepeso de ser como de más grasa, de ganar grasa, tiene que ver con la herida de humillación y la máscara es la del masoquista. La máscara que es como la reacción que yo me pongo. Entonces la gente que tiende a comer mucho y que llega al sobrepeso y a la obesidad es gente que tiene miedo, pero como que se enfrenta al miedo y no lo reconoce, ¿cachai? ¿No? Es mm, como que se queda. Es como que una persona con sobrepeso ve al león y sería la persona que se queda cagada de susto mirando al león, pero se queda, ¿cachai? mm, Entonces, pues, come para protegerse en el fondo. Esa es como la ya. reacción, ese es el miedo. Entonces ahí tú tenés que ir a observar como a qué le estoy teniendo miedo en mi vida. Puede ser el miedo a engordar, pero también a veces puede ser como el miedo, pasa mucho también como el miedo al abandono, la inseguridad, ¿cachai? O también Mm, ponte tú con este, yo creo que a mucha gente le debe estar pasando ahora con todo el escenario del coronavirus, que como que es muy incierto, sobre todo al principio, entonces en esa incertidumbre la reacción es ponerse a comer. mm, ¿Cachai? Entonces ahí hay que observarse la emoción y en el fondo cuál es el patrón de conducta, que habitualmente estos patrones de conducta son familiares. Las personas que son más flacas son los que corren. Pues tú, por ejemplo, te daba miedo la comida, entonces salís corriendo, típico de un flaco. mm, ¿Cachai? Que son huidizos. ¿Cachai? Esa es es la herida del rechazo y la máscara es la del huidizo. Entonces, como tengo miedo al rechazo, lo rechazo yo primero y salgo corriendo. Esas son como dos de las heridas importantes. La otra herida importante que tiene que ver con el cuerpo físico es la herida de traición, que son la gente que tiende más a muscular más o que hace más ejercicio, y la máscara es la del controlador. ¿Cachai? Entonces mm, esa es la gente que sobre todo es como más ya más vigorexia, ¿cachai? Y eso ya sí. sería muy el tema del control, y que si tú te fijáis, cuando tú eres controlador con la comida, también eres controlador con otros aspectos de tu vida. Mm, No sé, querís controlar a tu pareja, querís controlar en tu trabajo, querís controlar en tu familia, entonces tú tenés que decir como ya, ¿de dónde viene este patrón? Simplemente conocerlo. A veces, en términos de terapia, personalmente pienso que no es tan importante saber exactamente de dónde viene, ¿cachai? Eso es mm, lo que yo pienso personalmente. Para mí es más importante como solo reconocer la emoción para poder transmutarla. Pero igual, obviamente, que hay muchas terapias y a la gente le sirve a veces entender como, me comporto de esta forma porque en realidad lo aprendí porque mi mamá lo hacía así, mi abuelita lo hacía así, y mi mm, tatarasobrino lo hacía así. ¿Cachai? ujú. Tiene que ver con eso. Ya, perfecto. Yo creo que Majo ya voy cerrando ya, para que Sí. no venga el corte de internet, como la última vez, y así poder guardarlo, pero te quería hacer una última preguntita para Sí. terminar, que cómo uno puede, a mí me pasaba que yo tenía una voz en la cabeza, así como diciéndome así, controlando qué iba a hacer, cómo uno puede decirle chao a esa voz y focalizarme en todo lo que nosotros hemos hablado en este live como para reconocer estas emociones y transmutarlas. Ya, lo que pasa es que tú no podías ignorar esa voz, po. La voz del ego, la idea no es que uno la ignore, la idea es que uno la integre, y ahí es cuando uno habla de la integración de la sombra, ¿cachai? La idea es como escuchar esa voz, pero tratarla con curiosidad, no con juicio, ¿cachai? Esa voz que te dice como, cómete el pastelito, ya, pero ¿por qué querís que me coma el pastelito? En volá te está ayudando, ¿cachai? Entonces, en realidad es como escuchar esta voz y gestionarla, aprender a autorresolverse. Por eso yo recomiendo mucho escribir y como decir como, ¿qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? ¿Qué me quiere decir Mm, esta vocecita? ¿O de dónde viene? ¿En verdad me quiere hacer daño o me está protegiendo? ¿Qué me está mostrando?
tiene mucho que ver con eso, y eso por eso es el manejo emocional. Al final el tema con la alimentación, uno se va dando cuenta que es aprender a autocontenerse emocionalmente, es aprender a resolverse emocionalmente. Y cuando uno se resuelve emocionalmente, entonces tú podéis tener una alimentación libre, podéis comer de todo y podéis mantener un peso saludable, que obviamente eso también va acompañado de actividad física, ideal de manera moderada, porque eso también es lo otro, que ya lo tendríamos que hablar para otro live, quizás como qué es como lo normal, ¿cachai? O qué sería lo más recomendable, porque son siempre rangos. También ocurre que, no sé, pues de repente en algunas etapas de nuestra vida, algunas personas vamos a necesitar hacer más ejercicio que otras, y eso también bienvenido sea. En el fondo no tiene que ver como con juzgarse así como, no, esto es malo, no, esto es bueno. Es como, ya, Escuchar ver al cuerpo, qué ver qué necesito. necesita. Sí, eso, porque de repente igual voy a necesitar un pastel de chocolate. En volá sí voy a necesitar las papas fritas con cerveza. Y en volá sí voy a necesitar la ensalada con atún. ¿Cachai? Entonces, pero no juzgarse. Y en volá voy a necesitar hacer mucho ejercicio, o en volá quizás voy a necesitar no hacer tanto ejercicio en este momento. Uno se siente, y aparte, a mí me ha pasado con el tiempo que uno se da cuenta. Cuando uno está raja, en verdad el cuerpo quiere, ándate a dormir, y uno dice, no voy a entrenar. Me lesioné, me desgarré. Onda, al principio de la cuarentena me desgarré, al final por no escuchar el cuerpo. Y al final, no sé, encuentro que todo vuelve a lo que hemos hablado. Conectarse con el cuerpo, tener esta vinculación, escuchar lo que uno necesita, ver las emociones. Sí, Y igual ponte tú si te pasan esas cosas como el desgarro, o ponte tú, no sé, pues si de repente no te pasaste comiendo, también ahí es como no culparse y decir como, pucha, tú esta experiencia, que el resultado de esta experiencia sin juicio, no me sentí tan bien al final. Entonces, lo voy a tener en cuenta como para una próxima vez tomar ser más cauteloso conmigo misma, ¿cachai? Tomarme el tiempo. una Si al final, enseñanza. sí, esta es una realidad muy densa en donde uno a veces, uno no tiene la respuesta al tiro. Entonces, cuando uno tiene que entender eso y decir como, por eso yo a veces digo como, ya, no sé, quiero comerme un pastel, por poner cualquier ejemplo, ya, espérate un ratito, espérate 5 minutos y espérate si esos 5 minutos todavía te lo querís comer, para ver si de verdad te lo querís comer, porque a veces uno por tomar las decisiones muy rápido te equivocáis, y no tiene que ver con que sea bueno o malo, tiene que ver con que no me tomé el tiempo suficiente como para conectar conmigo y saber qué es lo que de verdad Que deseo. necesito. Mm. Qué bacán. Ya, gracias, Majo, por venir nuevamente a hablar conmigo. A mí se me pasa volando el tiempo. De hecho, vi la hora y dije, nos pasamos de nuevo. Sí, esto para que sepan, nosotros vamos a seguir con estas conversaciones y ojalá nos puedan comentar dudas, preguntas, y nosotros sabemos también que quieren Nos pueden escuchar. mandar a nuestros Instagram si quieren más temas, Sí, ese ella tipo es de cosas. majonarea.nutrición y yo soy de Happy Palpa, así que ahí debe estar, se debe ver arriba. Así que muchas gracias por venir, ojalá nos podamos ver próximamente. Gracias, Majo. Un No, y besito. gracias a ti, Fer. Estuvo muy buena la conversa. Nos Eso, vemos, así que cuídense. eso. Gracias, Chao. chao.